María Marín de Buen nació en la Ciudad de México en 1986. Estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y posteriormente una maestría impartida por la Academia de Arte y Diseño de Basilea, Suiza, y por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Trabaja de manera independiente desde 2009 y su labor profesional se enfoca en el diseño de libros e impresos, así como sitios web y gráfica para exposiciones del medio cultural y arquitectónico. Pues mi primer contacto con los libros, yo creo que fueron esos libros de niños como infladitos que usabas como para la tina y los otros como gordos de páginas como de cartón grueso, como empalmado. O sea, me quedo pensando que eso fue como el primer encuentro, pero en mi casa en general había muchos libros. O sea, mis dos papás son amantes de los libros. Mi papá es diseñador de libros, bueno, industrial y luego de libros, y pues como que eso era mi ambiente de casa siempre. Uh-huh. Y mi mamá es una gran lectora, entonces como que pues creo que siempre estuve rodeada de estos objetos. Y me acuerdo mucho de los libros de estos que era como de cuenta tu propia aventura, que era como, si sigues leyendo, vas a seguir con la historia de la fiesta de cumpleaños. Pero si decides irte a dormir, entonces pasa a la página 20. Y entonces como que eso me llamaba mucho como de poder contar una historia a través de las páginas y como decidir algo ahí. O sea, como que tengo muy en mi mente ese momento de decir, pues aquí hay algo como una historia que contar, ¿no? Estudié diseño un poco, o sea, en ese momento como que no tenía muy claro qué quería hacer. Estaba entre estudiar medicina o estudiar hotelería o diseño, pero no sabía bien qué diseño. O sea, un poco como por inercia, por esto mismo que dije de mi papá, como que yo vivía en ese ambiente, conocía el diseño, estábamos acostumbrados como a ir de viaje y a ir a museos y estar como en contacto con el arte y con la cultura en general, pero creo que fue como un viaje que hice terminando la prepa a Europa, en donde acabé de decidir que sí quería hacer diseño, porque pues, como que me encanta ir a los museos y ver como la gráfica que hay ahí. Soy coleccionista de folletos, o sea, tengo como un archivo dividido por viaje con todos los folletos, papelitos de tren, boleto de avión, todo como lo físico, el papel, lo tengo como muy documentado desde siempre. Entonces creo que en parte como que sí estaba esta inquietud de quiero hacer algo gráfico, siempre me ha gustado mucho dibujar, tenía agendas de estas que como que les pegabas todo lo que hacías, tu boletito del cine y como les hacíamos dibujos, o sea, era parte como de mi vida desde siempre. Entonces creo que en ese viaje a Europa acabé como de decir, bueno, pues sí, esto quiero hacerlo. Y entré primero a la UAM Xochimilco, estuve 3 trimestres y luego me entró la huelga, entonces como que soy ñoñísima, entonces fue como, no, esperar todavía no sé cuánto tiempo para seguir estudiando, porque además ya me había tomado un tiempo libre, como que dije, no, me cambié a la Ibero y ahí estudié casi 5 años, porque me atrasé, porque entré a trabajar en Bellas Artes. Uh-huh. Y yo creo que me formé, o sea, sí en la escuela, pero también en el trabajo, o sea, tanto en el despacho de mi papá, que trabajé unos veranos y así, como más chica, como después, en Bellas Artes, ahí aprendí muchísimo, y luego me fui a hacer una maestría en Basilea, en Suiza, y tenía colaboración con una universidad en Chicago, entonces íbamos y veníamos, y luego creo que, o sea, pienso que sigo en formación, como que pues de los colegas, de los clientes, de los colaboradores, de todos, sigues aprendiendo todo el tiempo. Decidí ir a esa escuela porque mi maestro favorito de la Ibero fue Eduardo Nieto, que tenía la escuela de Basel como
súper obvia, o sea, como que ya después yendo a base dije, ok, ya entendí de dónde aprendí todo esto. Y estudiando ahí con él me fascinó todo, o sea, normalmente como que en la escuela era miles de proyectitos a lo largo del semestre y con Lalo fue un proyecto en todo el semestre y entonces te daba tiempo como de indagar por aquí, explorar por acá, hacer 1000 variantes, clavarte en la tipografía, clavarte en el logotipo. Su clase era de identidad gráfica, pero me gustó mucho su metodología como de estudiar todo como muy a fondo y al final en realidad el resultado final, claro que importa, pero me encantó que él como que honró mucho el proceso. Y eso es un poco la escuela de base, o sea, es clavarte un semestre en un tema, indagar con una técnica, luego con otra, o sea, y como que... Entonces, bueno, cuando yo estaba buscando maestrías, le pregunté a él, que estaba muy enfermo, él tenía cáncer, y le dije, recomiéndame algo, y me dijo, solo hay una opción, tienes que ir a base. O sea, como que esta es la opción. Y entonces es un poco emocional la historia porque necesitabas cartas de recomendación y no sé qué, y él todavía estando en el hospital me hizo estas cartas y pues ya no le pude decir que entré porque falleció, pero le dediqué mi tesis. Mi inicio en la vida profesional fue trabajando algunos veranos en la oficina de mi papá, luego haciendo cositas freelance también como entre familia, unas láminas para mis tíos arquitectos, algunas ilustraciones, como proyectitos así, pero luego ya formalmente fue cuando entré a Bellas Artes, que fue todavía estuve un año en la Ibero, o sea, como el último año antes de salir de la escuela, entré a trabajar ahí, como llegó una maestra y dijo, oigan, hay una vacante en Bellas Artes, apliquen. Y yo, ¿va? Y fui a la entrevista, todo bien, entré. Y yo hacía toda la parte como de gráfica para niños, o sea, como los folletos, como para la parte de niños en las exposiciones, la gráfica de los espacios lúdicos. Luego se volvió como, el departamento se volvió mediación y programas académicos y ahí pues hacíamos como más bien el programa académico. Pero luego Itzel Vargas, que era la directora en ese momento, me dio como aparte el libro de Gustavo Pérez, de la exposición de Gustavo Pérez. Y este fue como mi inicio freelance de hacer libros, en la parte editorial. En parte empecé, bueno, cuando hice este libro fue como una puerta a todo un mundo que yo, o sea, sí conocía por ver a mi papá que lo hacía, pero no, o sea, como diseñadora realmente nunca había tenido como ese acercamiento a los libros, porque en la escuela realmente como que teníamos diseño editorial, pero era diseño como de folletos o una revista, pero no era digamos, como el arte del libro. Como que llegó a mí sin realmente pensarlo. O sea, no es como que yo estudié diseño para luego hacer libros, más bien como que fueron pasando cosas. En Bellas Artes estaba yo, o sea, hice este catálogo de Gustavo Pérez y le dije a mi papá, pues acompáñame a la libreta porque no tengo idea de qué tengo que revisar ahí. O sea, como que pues, no sabía nada. Y ya haciendo este libro me empecé a meter en el tema editorial. Me encantó como toda la parte física, como de los papeles, los acabados, las tintas. Y luego me fui a estudiar la maestría y tenías que hacer un año de una investigación y al final como un objeto de diseño en donde culminara tu investigación. Y como que en ese momento yo dije, tengo que hacer un libro. O sea, como que no quiero hacer algo digital, no quiero hacer una señalización, no quiero, o sea, como que no hubo de otra porque la respuesta era obvia y era como, pues, quiero hacer libros y mi tesis de maestría, que es esta de aquí, o sea, terminé haciendo la tesis como un libro y luego además unos libros donde muestro toda mi investigación de tesis. Entonces, ese fue el momento en donde, sin saberlo, realmente decidí que me iba a dedicar a ello y
y como que ahora veo la diferencia en mi emoción cuando me llega un proyecto de un libro o cuando me llega un proyecto de algo más. Y sí, creo que como que el corazón me dice, pues lo mío es hacer libros. Para mí significa varias cosas. Significa, por un lado, como confianza de parte de mis colaboradores y clientes, por llamarlos de alguna forma. Como que siento que trabajar con temas culturales que a mí también me interesan mucho y donde como que nos entendemos bien en los procesos, le da a las publicaciones como otra, no sé, otra forma que si fuera algo como más comercial. Y creo que ahí siempre me inspiran mucho mis colaboradores y como que al final siento que los libros que hago no es que los haga yo, o sea, que los diseñe solamente yo, porque como que siempre son colaboraciones y hay como mucha integración de todas las partes, o sea, bueno, el editor, por supuesto, pero luego también como los temas son o de arquitectura o de música o de foto, o sea, como que ahí se vuelven procesos muy interesantes que creo que serían distintos o con algunos proyectos que he trabajado como más comerciales, pues como que no es tan padre el proceso, porque gente que no, gente que no está en la cultura, pues tampoco tiene como ese ojo, como ese aprecio por ciertos detalles y como que los objetivos son distintos también, es como más de vender, más de llegar como a otro tipo de público no tan especializado. Entonces, trabajar con gente de estos medios yo creo que es algo que agradezco mucho y que como que me vuelvo a hacer esta pregunta constantemente, como si quisiera expandirme hacia otro lado y de pronto está bien, pero sí me gusta mucho, o sea, lo disfruto mucho. Y lo único que creo que desafortunadamente no es tan bueno es que generalmente los presupuestos en cultura, y en este país en particular, pues no son iguales que los de alguna empresota o como algo más comercial, ¿no? Y eso, por un lado, pues es una lástima, pero por otro lado también, pues tener limitaciones ayuda, o sea, como que de pronto puedes hacer este libro, no ese no, pero bueno, algún otro, con una sola tinta y cierto número de páginas y ese es lo que tienes que hacer, algo padrísimo con eso y ya. Y eso también creo que es bueno, como que ayuda a veces. También se me hace una pregunta difícil porque yo creo que todos los proyectos son relevantes o sea, en mi vida, como que cada uno de ellos me ha traído experiencias y aprendizajes muy específicos, incluso los que no he disfrutado tanto, pero bueno, si tuviera que escoger en este momento, yo diría que el libro de Natalia Lafourcade, de Todas las Flores, este libro ahorita es como uno de los más importantes para mí, fue un proceso muy bonito, no sé si fue como, o sea, llegó en un momento de mi vida muy especial y como que siento que todo el proceso, porque el libro se trata es un diario musical, digamos que es como todo el proceso de grabación del disco de Todas las Flores, que es el disco que presentó Natalia este año, y como que va contando la historia de los distintos momentos de grabación y enseña como cosas de sus procesos, como sus libretas donde compone las canciones, y hay momentos de sus encuentros con la naturaleza, hay entrevistas, bueno, esta entrevista con Elvira Lisiaga, tiene como momentos sorpresa que están padres, los papeles van contando distintos momentos de la historia, digamos, de este libro. Y este libro fue para mí como un recordatorio de honrar los procesos. O sea, fue como, me fui a Veracruz, lo hice con Juan Pablo López Fonseca, lo editamos y lo diseñamos juntos. Y estuvimos en Veracruz en varias residencias trabajando un montón, como inmenso. O sea, a los demás clientes les dije, me voy, o sea, no estoy disponible.
y solo hicimos el libro. Y hicimos como los procesos de siempre, como imprimir todas las fotos, seleccionar, pero como físico, y luego hicimos una maquetita, y luego otra maquetita, y como que todo el libro fue como muy bonito. O sea, fue así un encuentro como los que me gustan con las publicaciones. O sea, cada detalle lo pensamos, que es esto, por ejemplo, que el libro está como contenido en la montaña, aquí adentro, porque un poco para ella el momento, o sea, varios momentos de inspiración sucedieron en la naturaleza. Entonces, como que queríamos, o sea, trabajamos muy de cerca con ella y fue como tratar de entender qué era lo que ella quería comunicar y como que meternos en ello y realmente creo que, o sea, el resultado es muy bonito, pero me encanta como todo lo que tuvimos que hacer para llegar a ello y como también el propio libro nos iba diciendo como, pues todavía no se puede imprimir, o sea, como que tuvimos también ese respeto y esa paciencia y como esa conciencia de escuchar y como de ir viendo. Entonces o sea, más allá del proceso como editorial, también como en mi vida personal fue importante. Le Gustavo Pérez es padre porque es como el primer libro que hice. Y es como, o sea, ahora pienso en retrospectiva y digo, no, pues había muchas cosas que no sabía. Y que he ido aprendiendo y que está padre. Luego, mi tesis de maestría creo que también es algo, un libro muy importante, que es como, o sea, fue un año de investigación donde yo decidí investigar sobre el tiempo. El tiempo para mí era un tema como que estaba ahí en mi parte como más artística, de dibujos, había hecho ya otra publicación. Y de pronto como que en esta tesis dije, bueno, pues ahora es el momento como de indagar y de clavarme así con millones de opciones. No sabía muy bien en qué iba a parar. Se trata de la exploración de cómo visualizamos el tiempo. Y termina, bueno, es como un montón de temas como cómo eran los calendarios antes, cómo son los calendarios ahora, o sea, como cómo visualizas tú un año. O sea, para mí era como obvio que es un círculo, como que yo pienso en un año y veo un óvalo así aquí enfrente, y ahorita que estamos que es junio, julio, estamos como por aquí. Y le pregunté así a amigos y todos era como, pues no, yo no veo un círculo. Yo veo como una línea y era como, qué raro, o sea, como... Y entonces empecé a pensar, pues no todos lo vemos igual, como que, ¿cómo es el tiempo? O sea, el tiempo es una cosa que todos vivimos, pero al final, pues cada quien la visualiza de una manera muy distinta. Y sí hay como medios para tratar de hacerlo, como el calendario, por ejemplo, que visualiza un año, un mes. Pero ahí empezó como mi pregunta, o sea, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo se ve? Porque hemos visto que, o sea, en lugar de ser un ciclo, como es el ciclo de la Tierra y lo que dicta ciertos tiempos, se volvió como un grid, algo muy lineal y como muy, pues sí, como de metas, ¿no? Como de tú tienes una meta, revolución industrial, y vas hacia allá y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, todo este libro como que cuenta esas historias. Y de aquí salieron otros libros, que es que este fue mi primer Fonca, que justo también es como, o sea, como contar cómo se ve el tiempo, pero a través de imágenes y a través como de medios editoriales, o sea, como papeles diferentes, insertos. Por ejemplo, El Banene contaba un mes que fue como muy rápido, o sea, este era más un libro como de la percepción del tiempo, entonces son fotos de un año de mi vida, como contados como con diferentes recursos, ¿no? Entonces pensaba yo como cómo es una memoria, cómo es un déjà vu, cómo es un recuerdo y cómo puedo plasmar eso en un libro, ¿no? Y usando como muchas técnicas diferentes, que también es un proyecto personal, ¿no? Este no es de cliente. Y luego yo diría que este libro de MMX es importante. Bueno, Silla Mexicana y Nuño MacGregor de Buen, que son los que he hecho con Arquine. O sea, Arquine fue
un momento importante en mi carrera porque confían mucho en mí y a partir de ahí como que surgió una serie de colaboraciones muy padres. Entre ellos este de Silla Mexicana, que es de Ana Elena Malet, que también fue un momento importante porque ella es una gran colaboradora que confía mucho también y como que me da chance de hacer muchas cosas. Y este libro tiene, o sea, muchas sillas de toda su investigación, pero además tiene este cartel un poco como los libros, los pósters de Vitra, de las sillas de Vitra, que era la idea como de tener todas las sillas, ¿no? Y luego, bueno, justo este de MMX fue un acercamiento a los arquitectos, que son como una parte importante de mis colaboradores. Y este libro lo hicimos con mi oficina anterior, con Maru Calva. Fue como un momento en donde descubrimos, creo que ellos también, y nosotras, como que había ahí como una colaboración importante. He hecho muchos proyectos con ellos después, pero lo que me gustó de este libro fue que como que también hicimos los procesos de edición juntos y el propio libro, o sea, la forma del libro salió como de que ellos hacen una bitácora cada que terminan un proyecto y la entregan a sus clientes. Y entonces como que el libro de los 10 años era obvio que tenía que tener esa forma. Esto lo vimos con Miquel Adrià, que era como, no hay, o sea, es obvio, así tiene que ser porque es como una gran bitácora de todo lo que han hecho. Entonces lo abres en el centro, que es justo como el libro mismo te invita a que lo metas, o sea, que lo abras por ahí y aquí está el índice y de este lado tienes proyectos, casas y edificios y de este lado tienes proyectos urbanos e instalaciones. Y lo padre fue como que también nos fue dictando como qué había que hacer, o sea, siempre hay como un plan al principio, como de va a iniciar un texto de Fernanda Canales, ok. Y a la hora de poner todo en su despacho y como que ir viendo los proyectos fue como, pues no, yo creo que el texto de Fernanda tiene que ir como a lo largo del libro y entonces lo cortamos así literal con tijeras y lo fuimos pegando en donde tenía que estar y tenía que ver con esos procesos. Entonces siento que también fue un momento padre, como, o sea, me gusta mucho trabajar con arquitectos porque es justo como entre, hay como una cosa de exigencia, porque ellos también son exigentes con su trabajo y luego creen que saben lo que estás haciendo, pero se meten más a fondo y dices, bueno, no, ella seguro sabe otras cosas que nosotros no sabemos. Y eso es padre porque vas como descubriendo cosas del trabajo del otro. Y también me gusta que hay como un nivel de, o sea, entre exigencia, pero pues sí, como colaboración. Es muy padre, eso me gusta mucho. Y justo eso me pasó con este libro, que es el de mis tíos, que es algo que yo había soñado desde siempre. O sea, ellos dos, Aurelio Nuño y Clara de Buen, son como mis segundos papás y siento que como que siempre pensé, cuando haga un libro, quiero hacer un libro de ellos. Y como que yo no sabía que su obra arquitectónica, o sea, sí sabía porque pues los conozco muy bien, pero como que ya viendo cuántos proyectos tenían, los planos, las fotos, los textos, las memorias, de todo, fue como muy, muy interesante trabajar con ellos tan de cerca. Y bueno, esto está muy grande para enseñárselos así, pero me gusta que hay croquis de Aurelio y como que en este momento es muy importante para mí este libro porque él falleció el año pasado y como que significa mucho para mí haber sido parte de esta memoria. Sí, esos son los más relevantes. Yo creo que a diferencia de lo que muchos creen, el libro se va a volver como un objeto de culto. O sea, probablemente se hagan menos, a lo mejor, sí, pero yo creo que como que son estos objetos preciados que algunos de nosotros valoramos mucho y como que no se van a perder. O sea, lo veo lejos de que desaparezcan los libros. O sea,
sí creo que va a haber muchos más libros electrónicos, pero esta cosa como de sentir, oler, llevar contigo un viaje, o sea, como tener un diario físico, eso es como incomparable. O sea, no creo que desaparezcan. O sea, al contrario, creo que sí van a volverse como cosas como más específicas que decides hacer en cierto momento muy importante como para tener la memoria, ¿no? Física. Me han inspirado muchas personas. O sea, siento que yo creo que todo puede ser una inspiración si estás abierta a ello. O sea, en mi día a día me inspira mucho mi hermano, mis papás, mis primos, mis amigos, particularmente los que como que pertenecen a este medio cultural. Me parece muy inspirador platicar con ellos, como hablar de nuestros trabajos. Creo que hablando de estos libros, justo pues, Natalia Lafourcade, la música, como que sí, mis colaboradores en general es una inspiración muy grande en mi vida diaria, y diría también que la naturaleza, los viajes. O sea, justo me acabo de ir de viaje y pienso, es que esto tendríamos que hacerlo cada año mínimo. O sea, es muy inspirador salir, ver gente, mis maestros también. O sea, vi a mis maestros en Basel ahora y pienso, sí, ellos me inspiran mucho, y me acuerdo de cosas que de otra manera pues medio que se te olvidan, y como que es padre volver a ver gente que en algún momento te habló de algo que en ese momento te inspiró, y como recordarlo. Sí creo, pero creo que en general, o sea, como en el mundo en general, digo, por suerte es algo que está cambiando ya desde hace tiempo, pero pues sí, creo que como que hasta hace relativamente poco las mujeres, o sea, la relevancia que se le daba al trabajo de los hombres versus el de las mujeres, pues es mucho mayor. Pero me llama la atención, por ejemplo, que pienso cuando yo estudié en la Ibero, éramos mujeres la mayoría. O sea, había, no sé, 10 hombres de 100 mujeres, no sé cuántos éramos, pero muy poquitos hombres. Y luego, cuando llegué a Basel, la mayoría de los maestros, por ejemplo, eran hombres. O sea, en la Ibero yo creo que también eran más mujeres las maestras, pero en Basel había una mujer. O sea, todos eran hombres los maestros, y de compañeros era como medio balanceado. O sea, a lo mejor un poquito más de mujeres, pero sí muchos hombres también. Y luego cuando yo regresé, que di clases en la Ibero, también tenía yo 2 alumnos, y la mayoría de las alumnas eran mujeres. Entonces como que me pregunto si, pues como a lo mejor desde unos años para acá ya hay muchas más mujeres, y diseño gráfico se ha vuelto también una disciplina más de mujeres en México, porque no me pasó lo mismo en Basel. Entonces, no sé. Les diría que se escuchen, que se conozcan. O sea, que más allá de trabajar durísimo, porque sí hay que trabajar muy duro en la profesión, también creo que hay que trabajar en una misma. O sea, como que eso nadie te lo enseña, ni en la escuela primaria, ni en la universidad. Digo, ahora probablemente eso esté cambiando también, pero yo diría como que también trabajar en quién eres tú, qué quieres tú, por qué quieres esto, por qué no quieres esto. O sea, como conocerte y entender más allá de como lo que la sociedad quiere que hagas, qué quieres hacer tú. O sea, eso me parece un consejo que a mí me hubiera gustado que en ese momento alguien fuera como más enfático en decirme eso, porque al final creo que muchas veces tú tienes la respuesta, y como por muchas cosas sociales o como de lo que se espera de ti, no lo haces. Y si no sabes bien quién eres y así, pues como que esas respuestas son como muy borrosas. Entonces yo creo que vale la pena también trabajar ahí, en esa parte interior, y como
conectar mucho más con quién eres tú y qué quieres hacer tú y como luchar por ello. O sea, porque eso creo que es una salida también al éxito. Como lo que tú eres, eso te va a llevar como a un camino honesto y como de mucha confianza también. Y siempre yo pienso como, ahora trato mucho de conectar con mi intuición, como que pienso, este papel o este papel. O sea, ya que ya lo investigué, ya hice, ya pensé, conceptualicé, no sé qué. Eso, claro, por supuesto, pero también qué te da la sensación, o sea, como esta conexión con las emociones y como con qué funciona mejor. Y que eso fue lo que me recordó el libro de Natalia, o sea, como que hay veces que, pues sí, te gusta mucho un barniz, pero no vas con el libro. O sea, el libro tiene que ser mate, así es. Se me hace una pregunta difícil, la verdad, algo que como que realmente nunca me había preguntado, ¿no? Probablemente porque pues, nunca he sido hombre, entonces no sé, pero me gusta pensar que en esta parte como de tenemos un lado femenino y un lado masculino y como honrar los dos. Y si tuviera como que, o sea, creo que parte de ser mujer también o ser hombre viene mucho como con estas convenciones sociales y construcciones como de qué sí debe hacer una mujer y qué no debe hacer una mujer. Y si pienso en eso, pienso qué difícil habría sido para mí no poder expresar mis emociones. O sea, yo soy como súper emocional, súper sensible, súper llorona. Y como que esta parte de los hombres, como que me acuerdo mucho de la primaria o así, como de los hombres no pueden llorar, ustedes tienen que ser bien fuertes y bien valientes y que nadie vea que son débiles. Yo creo que eso para mí, o sea, qué bueno que soy mujer en ese sentido. O sea, como que, sí, como que yo siempre he sido muy emocional, muy cariñosa y expresiva con mi cariño y con lo que estoy sintiendo. Y eso luego cuesta trabajo porque, pues sí, hay gente que no es así, pero creo que en términos como de hombre-mujer, si yo hubiera sido un hombre, eso hubiera sido muy difícil, ¿no? Y ¿qué más me gusta? Me gusta mi cuerpo de mujer, o sea, sí creo que me gustaría que como que estas diferencias fueran menos radicales, y creo que también está sucediendo ya, pero me gusta también ser muy cariñosa, me gusta, o sea, como estas cualidades femeninas de ser como muy maternal y muy cuidadosa y muy así, eso me gusta.